Ok, aquí vamos. Bueno, vamos a continuar con este estudio del libro de Eclesiastés y su carrera por la búsqueda de la plenitud. Este hombre ha usado varias vías para poder descifrar en qué consiste la vida del ser humano y la importancia que este tema tiene, que le dedicó toda su vida. Lo buscó por varias vías, pero va a descubrir que nada da plenitud al ser humano. Es muy importante realmente descubrir la vida, el sentido de la vida, el por qué estamos aquí. Hoy leía en mi lectura diaria la vida de un hombre que documentó lo que pasaba en los campos de concentración. Y bueno, él cuenta que había unos presos que estaban trabajando en una construcción, en una bodega, y ellos se sentían muy útiles, tenían un propósito de vida. Pero pues después de un tiempo, pues, algo pasó en esas bodegas y los nazis les pusieron a acarrear montículos de arena y pasarla del otro lado. O sea, eran tan malvados que cuando terminaban de pasar la arena a un lado, a un punto, les hacían volver a regresar esa arena al otro punto donde habían estado antes, y eso les llevó a frustrarse, a sentirse mal. Muchos se morían, otros literalmente lo que hacían era ir corriendo como un loco y abalanzarse sobre esas, esas bardas que tenían electricidad, y pues empezaron a morir todos porque el propósito, bueno, de vida lo habían perdido, ¿no? Y este hombre que documentaba se dio cuenta de que es muy importante que el ser humano tenga un propósito y un sentido de vida. Entonces vamos a entrar hoy a ver este tema, la vanidad de la ciencia, y está en Eclesiastés capítulo 1 versículos 12 al 15. Voy a pedir que vayan teniendo su Biblia a la mano para que ustedes puedan ir cotejando algunas cosas que va a decir este hombre. Voy a darle lectura en la nueva traducción viviente, es una versión moderna. La 60 dista un poquito, de hecho la 60 me gusta más en algunos énfasis de este texto, pero bueno, voy a hacer esta lectura en esta versión. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del cielo. Pronto descubrí que Dios le ha dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Bueno, esta es la base de nuestro texto para hablar ahorita de la ciencia. Para introducirnos en el tema, vamos a decir que los peligros de la ciencia siempre han sido alejarse de Dios. Vamos a ver en un ratito más que fue la reforma que motivó o fomentó la búsqueda de las ciencias, ¿no? Pero cuando las ciencias llegaron a madurar y empezaron a tener muchos descubrimientos, en algún punto se volvieron ateas y empezaron a decir que la ciencia no era pues el producto de que un Dios hizo el universo, que hizo la creación y que dejó la materia prima para que nosotros descubriéramos lo que está en el universo, ¿no? Sino que empezaron a decir que pues Dios no existía, que el hombre tenía la capacidad y tenía todo el potencial para hacer sus propios descubrimientos. Tenemos que reconocer que los científicos que son cristianos, ellos ponen todos sus descubrimientos bajo la autoridad de Dios, y lo que ellos llegan a descubrir en la naturaleza, reconocen que hay un creador original, hay alguien que dio este origen a la ciencia, ¿no? Pero bueno, sabemos que la ciencia muchas veces es sinónimo de ateísmo, porque también en nuestros días hay una corriente que se llama cientificismo, es decir, que se nos ha vendido la idea que todo lo que dice la ciencia es verdadero y lo demás, lo que no se puede demostrar de manera empírica o de manera matemática, no es creíble, ¿verdad? Y por eso la gente hoy nos está vendiendo productos con una vestimenta como de doctor. ¿Sí? Nos anuncian cremas y pues es una doctora, pues un doctor el que nos está vendiendo, porque tenemos esa idea de que si lo dice un científico es porque va a ser efectivo, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito. La ciencia ha traído comodidad a la humanidad y hay que reconocerlo, ¿verdad? A la luz eléctrica, estos medios por los cuales hoy
estamos aquí teniendo esta clase. Creo que es algo que debemos reconocer, todos los inventos de la ciencia, la licuadora, los celulares, por ejemplo, que hoy en día nos ahorran muchas cosas, los autos, los aviones, etcétera. La ciencia ciertamente ha hecho más cómoda la vida y pues hay que agradecerle, ¿verdad?, a los científicos que han dedicado su vida a descubrir bueno, estos aparatos, ¿no? Estos utensilios que hoy utilizamos. Bueno, también la ciencia no está peleada con la fe, pero el creyente debe conocer sus límites, es decir, los límites de la ciencia y cuáles son los alcances que tiene la ciencia. De entrada vamos a decir que la ciencia pues no da plenitud al ser humano. Sí, por muy conocedor que sea el hombre y por muy experto que llegue a ser en su área, en su disciplina, no va a tener la plenitud al descubrir esas cosas, ¿no? Si es que no tiene a Dios en su corazón. Y eso es lo que vamos a ir ampliando un poquito. Bueno, como número uno, vemos que la ciencia es trabajo agobiante. En el versículo 12 y 13, perdón, ahí tengo un pequeño error porque comenzamos en el versículo número 12. Bueno, entonces dice este apartado que solo los que tienen medios pueden dedicarse a la ciencia. Eso es algo real. En ese sentido, Salomón fue rey en Israel. Dice el versículo 12: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Pues este hombre tenía todos los medios y todos los recursos, podía disertar, dice la Biblia, desde un insecto hasta una planta. Am, Él habló sobre diferentes cosas, ¿verdad? Fue el primer observador, fue un hombre científico de su tiempo que conoció mucho de la naturaleza humana, de cómo opera el ser humano en este universo moral, en este universo libre que Dios en cierta medida nos ha dado, ¿no? Pero él tenía toda la capacidad de hacerlo. Él tenía los medios, los libros, las fuentes a las que él podía consultar. De hecho, cuando estudiamos la historia, los grandes hombres, por ejemplo, Juan Calvino, Martín Lutero, que fueron brillantes, pero también eran burgueses, también tenían mucho dinero y obviamente tenían muchas cosas para poder acceder. Comenzaron desde niños a estudiar, por ejemplo, ellos estudiaron latín, griego, hebreo, oratoria, conocieron de Platón, pero eran genios que también tuvieron el dinero, porque tal vez muchos de nosotros sí tenemos la capacidad y las ganas, pero pues bueno, no tenemos muchos recursos como para poder hacer ciencia, ¿no? Y esto lo está reconociendo el escritor al decir que él fue rey en Israel y por lo tanto tuvo a su alcance todo lo que él quiso. No solo era un rey hedonista, sino que era un rey muy capaz, muy perspicaz, muy objetivo y tuvo el dinero, tuvo el suficiente dinero para poder, este, pues dedicarse a ello, ¿no? Y ahí vamos viendo ya una limitante. Todos tal vez somos buenos en nuestra área, pero no tenemos muchos recursos como para dedicarnos a vivir de ello, ¿no? Yo tengo pensado algún día escribir algo y leía un libro el otro día para escritores cristianos y decía, pues tienes que tener un trabajo extra porque de escritor como pastor o como ministro no vas a vivir. Entonces tienes que tener dinero, ¿no? Si quieres poder dejar un libro que podría ser como una obra tuya, ¿no? Bueno, en el inciso B dice que la ciencia es un trabajo agobiante que requiere dedicación, sistematización y actualización. Dice la Reina Valera que es un penoso trabajo. Dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Me encanta la Reina Valera porque dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar. Es decir, hay que entregarse de corazón porque ustedes que estudian una carrera sabrán que las personas que están más dedicadas a la ciencia o a la investigación, obviamente no están sentados en su casa, ¿no? A veces suprimen muchas cosas para poder descubrir, para poder traer esos conocimientos que tal vez nadie ha alcanzado, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, en las ciencias bíblicas, hay personas que están dedicadas a conocer el hebreo, el griego, el latín, y pues yo me pregunto en qué tiempo tienen ellos para su vida social, ¿no? Pero pues bueno, es un trabajo que requiere pues esfuerzo. De hecho, mucho de la ciencia hay que sistematizarlo, ¿no? Y hay que estarse actualizando, porque si no te actualizas, llegan otros paradigmas y destruyen al que tú habías propuesto, ¿no? Tal vez tú encontraste al COVID
19, pero ya alguien llegó con una variante, ¿no? Me dijo, mira, los paradigmas que tú tenías para hablar de COVID ya están superados, ahora hay un paradigma nuevo al cual debemos abocarnos, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas puede llegar a ser un penoso trabajo que te va a traer ansiedad y preocupación. Y no con eso estoy diciendo que el cristiano no debe hacer ciencia, hermanos. Chicos, no, sino que debemos ir hacia adelante también en esta búsqueda del conocimiento, pero conociendo cuáles son sus alcances. La ciencia produce aflicción de espíritu y puede llevar a la vanidad. Lo dice el versículo 14. Miré todas las cosas que se hacen debajo del sol. Observó, dice en la nueva traducción viviente, utilizó el método de observación, que es parte del método científico, ¿verdad? A través de la observación es como han llegado a nacer las ciencias sociales. La psicología es mucho de observación, la psiquiatría tienes que observar mucho para poder documentar y en este sentido este hombre lo hizo. Y el primer manual de conducta, si lo queremos así llamar, fue Proverbios y Eclesiastés, un libro sumamente interesante, ¿no? Bueno, entonces dice, la ciencia que no toma en cuenta a Dios no da plenitud. Jesucristo es el único que puede dar plenitud al hombre. Es el único que da la plenitud y la felicidad al ser humano. Así que yo creo que las personas que gustan mucho del conocimiento, de la sabiduría, de la ciencia y tienen a Cristo en su corazón, han de ser las personas más felices del mundo, ¿no? Pero si no tienes a Cristo y piensas que el tener esta necesidad o suplir esta necesidad, perdón, de conocimiento te va a dar la plenitud, no es así. Ah, el deseo de conocer es una necesidad psicológica que todo ser humano tiene. A unas personas que no han estudiado, sienten el deseo de aprender, de conocer de temas, por eso es que hablan de temas a veces de acuerdo a lo que han visto, lo que han comprendido, ¿no? Pero sí tenemos que reconocer, como dice este versículo, ¿no? Que la ciencia que no toma en cuenta a Dios, pues nos va a llevar a dudar de Él. Todos los trabajos exigen esfuerzo, es lo que dice, ¿no? Mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, te va a llevar al cansancio, te va a llevar a estar cansado, estresado. Los que bueno, ustedes en su carrera, pues algunas son, pues, han hecho ciencia, ¿no? Y pues sí termina uno cansado, ¿no? Cuando presentas los exámenes, tal vez en un laboratorio o haciendo pruebas, o en el campo, recogiendo muestras. Todo esto, pues al final de cuentas tenemos que reconocer pues que es cansado, ¿no? Y que si estás por ahí buscando la felicidad, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar esta aflicción de espíritu que produce el arduo trabajo, que produce el estarse actualizando, el estar yendo incluso más allá de nuestras capacidades, ¿no? Porque si damos más de nuestra capacidad, eso también nos puede llegar a afectar. Y en tercer lugar, vamos a ver que la ciencia descubre y en ocasiones no puede alterar las cosas. Es decir, la ciencia no crea nada. La ciencia solo descubre lo que el Dios del universo ha creado y ha dejado en su creación. Todavía no existe esta parte donde el científico diga yo saqué de la nada algo, ¿no? Eh, todos sabemos eso, que por ejemplo, alguien decía que el virus de COVID pudo haber sido creado, pero cuando dan una explicación científica es imposible crear un virus. Tan diseñada está la creación que el ser humano solo puede llegar a descubrir aquellas cosas que ya están en el universo. Entonces, la ciencia dice, aún no ha podido encontrar la cura de todas las enfermedades, por ejemplo. Aquí dice en el versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Entonces, la ciencia, pues sí, en algún momento tiene esa limitación porque no ha llegado a descubrir el elixir de la eterna juventud. Dicen que cuando Cristóbal Colón vino a América, pues venía con la intención de que aquí iba a encontrar la fuente de la eterna juventud. Y ni la ciencia, con toda su capacidad y con toda su habilidad, ha llegado a extender la vida del hombre a los 100 años, ¿no? A menos que seas un longevo y que seas de buena madera. Pero pues el cáncer y otras enfermedades, pues todavía estamos esperando esa cura, ¿no? Todavía anhelamos que un día la ciencia llegue a decir, ahora sí, tenemos la cura contra la diabetes, tenemos la cura contra la hipertensión arterial,
tenemos la cura contra el cáncer. Qué nefasto es el cáncer. Y pues todavía, sí han avanzado un poco las medicinas, pero pues todavía no se ve cuándo se pudiera encontrar una solución, ¿no? Entonces, pues la ciencia tiene esta limitación. Todavía hay, a veces creemos que vamos a llegar a que el mundo así como lo presentan las películas futuristas, ¿no? De que los autos van a volar y todo eso, pues se va a tardar mucho, ¿no? Nada más con el celular, yo les ponía el ejemplo el otro día, que por muy inteligentes que sean, estos aparatos, pues su batería de litio solo te dura un día, ¿no? Y aún no han podido perfeccionar eso, que tú tengas un celular en el cual no se te apague nunca o que lo cargues y te dure una semana, por ejemplo. Cosas así que, pues si nos ponemos a investigar, pues la ciencia todavía falta mucho para poder descubrir y eso no va a solucionar pues todas las problemáticas de la humanidad. Bueno, y en segundo lugar, vemos que Dios puede hacer milagros e intervenir en su creación. Dios sí puede hacer esos milagros, esos cambios. Él puede romper los paradigmas, ¿no? Por eso ocurren los milagros. Dios puede sanar a personas que tengan trastornos, a lo mejor no pasan por un proceso y Dios puede hacer la obra. Dios puede sanar de cáncer, Dios puede hacer milagros, porque como cristianos estamos seguros que Dios gobierna por encima de su creación y Él es soberano, Él es eterno, nos ha transformado, nos ha cambiado y eso nos da esperanza, ¿verdad? Que Dios sí puede alterar el rumbo de tu vida, cosa que en algún momento la ciencia pues ya no puede cambiarte, ¿verdad? Te puede dar internet, te puede dar agua caliente, te puede dar muchos libros, pero no te va a dar la plenitud. Sin embargo, el Dios de la Biblia, en el que hemos creído, es un Dios que puede transformar tu vida. Y bueno, vamos a la conclusión por ahí puse a Madame Curie, una mujer cristiana que fue en su historia, en su tiempo, fue una precursora de la ciencia y ustedes lo pueden después estudiar también. Blaise Pascal fue un cristiano devoto, fiel, que es el padre de la computadora moderna y él también hablaba mucho de la fe. Tengo un libro que se llama Una mente encendida y sus pensamientos son muy agudos, son muy, mordaces, es un tratado de antropología, de psicología, y fue un cristiano fiel. Ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, para terminar, dice el escritor del libro de Eclesiastés probó la vía de la ciencia para ver si el conocimiento le daba la felicidad que tanto buscaba, pero no encontró incluso en la ciencia, que puede ser muy importante para algunos, no encontró la felicidad. La ciencia no está peleada con la fe, y ahí es donde citamos a Madame Curie, ¿no? La reforma propició las ciencias, y al paso del tiempo se fueron absolutizando y hoy reclaman su independencia de Dios. Pero en un principio fue la reforma, fue Lutero, fue Calvino y los reformadores que propiciaron el avance de las ciencias. De hecho, el humanismo fue la vía por donde Juan Calvino y Martín Lutero también introdujeron parte de sus escritos, ¿verdad? Ellos hablaron latín, pues, usaron el griego y el hebreo, que en el tiempo de la Reforma fue como un regresar a lo antiguo, a las ciencias, para poder de ahí proyectar hacia el futuro. Entonces, pues hoy en día hay muchas carreras que ya dicen que no vienen de Dios, ¿verdad? Que ya se han vuelto absolutas, pero en un principio, pues tienen su raíz incluso en la filosofía, ¿no? Ya sabemos que Dios también pudo haber obrado en el corazón de sus hombres. Y vamos por último que el problema no es la ciencia y los métodos que emplea, sino el corazón del hombre. Em, Ahí dice que siempre busca las cosas que le pueden dar plenitud. Nuestro problema es que estamos buscando las cosas humanas para que esas cosas nos satisfagan. Voy a pedir que alguien lea, por favor, el Salmo 119:37, Salmo 119:37 y el Salmo 4:2. Cualquiera de ustedes, chicas. A ver, el Salmo 119:37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Gracias, Vitia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Nuestros ojos se van hacia la vanidad. Y esto que es tan atractivo, el conocimiento, el descubrimiento, pues llega un momento en que pensamos que ahí va a estar la felicidad y nos desvivimos, ¿sale? Y dejamos
de lado la fuente de la plenitud. Dejamos de lado esa única fuente que puede dar sentido y orientación a nuestra vida. Estudien, chicos, triunfen en la vida, lleguen a tener una maestría, un doctorado, un PhD, pero nunca se olviden dónde está su confianza, que debe estar en Dios. Porque si confiamos en eso, nos podemos volver orgullosos y vamos a entrar en esta carrera que entró el predicador y de la cual pues nunca pudo encontrar la felicidad. Así que Salmo 4.2, ¿alguien lo tiene? Sí, yo. Adelante. Salmos 4:2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Gracias. Ahí hay una pregunta bien interesante. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad? Ese es el problema. La ciencia, si lo hacemos desde la fe, desde una cosmovisión cristiana, desde una raíz bíblica, pues obviamente que lo que descubramos le vamos a dar la honra y la gloria a Dios y vamos a decir, este descubrimiento fue porque Dios me lo dio y no voy a idolatrar ese descubrimiento, sino que lo voy a poner a los pies de Dios. Pero nuestro problema es que amamos la vanidad y buscamos la mentira y entonces hemos creído la mentira de Satanás cuando se le acercó a Eva en el huerto del Edén y le habló acerca de ese fruto prohibido. Dice la Biblia que era bueno para comer y era delicioso a la vista y que producía la sabiduría y el conocimiento. Wow, o sea que así como Eva, nos atrae mucho esto, pero bueno, también hay que ponerlo en justa dimensión para que reconozcamos que el único que nos va a dar la felicidad va a ser nuestro Dios al conocerle, al amarle y al servirle con todo nuestro corazón. Y que cuando nuestra vida termine aquí en esta tierra, no terminemos centrados en nuestros logros humanos, sino que le reconozcamos a aquel que vive y que reina para siempre. Bueno, voy a terminar la presentación. Pues que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ser científicos en un sentido, reconociendo de quién viene todo, que a Él merece toda honra y toda gloria. Entender que pues también Dios ha dado sabiduría a la ciencia y que no está peleada nuestra fe, ¿no? Termino con este comentario. En el tiempo de Galileo Galilei, pues los escolásticos habían leído que la Tierra es redonda y que gira alrededor del Sol, porque así dice el Salmo, ¿no? Se alegra cual gigante que corre alrededor de la Tierra. No decía Galileo, no, es que el Sol no camina, el que camina es la Tierra, ¿no? Por eso lo querían linchar. Lo que decían es que la Tierra es redonda. Este, entonces, eso es algo bien chistoso porque a veces como iglesia, sobre todo nuestra iglesia, la iglesia presbiteriana no tanto, pero hay otras denominaciones donde pues la vacuna del COVID es del diablo, ¿no? Y aquí vamos a orar y hay que exorcizar y sacar los chamucos, pero no hay que confiar en nada de eso, ¿no? Como iglesia presbiteriana, sí damos apertura a la ciencia, pero pues tenemos nuestras bases. Sale, chicas, pues hemos terminado.